discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran. Oremos al Señor para recibir de esta su palabra en esta mañana. Inclinemos nuestros rostros, cernemos nuestros ojos y oremos a Dios. Eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo y glorioso nombre. Oh Dios, hemos cantado, Señor, que tus ojos revelan que nada podemos ocultar, que tu mirada está sobre tus hijos, sobre tu iglesia y sobre tu pueblo, Señor. Hemos cantado, Señor, que tu mirada está sobre nuestras vidas, Señor. Hemos cantado, Señor, que queremos conocerte, Señor, que queremos conocer el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, hemos cantado que de ti es nuestra alabanza, que de ti es nuestra vida, Señor, que te pertenecemos a ti. Dios mío, ayúdanos, ayuda a esta tu iglesia. Ayuda a estos tus hijos, a tu pueblo, Señor, a esta amada iglesia. Ayúdalos, Señor, en esta mañana. Graba tus palabras en nuestros corazones, en nuestras vidas. Hoy compunge nuestro corazón. Vuélvenos hoy en arrepentimiento. Vuelve nuestro corazón a ti, Señor. Esta historia, mi Señor, es de las más tristes del Antiguo Testamento, Señor. Pero las has dejado, Señor, para la edificación de nuestra vida, de nuestra alma y de todo nuestro ser. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, les invito que por favor abran su Biblia en el capítulo 13 del libro de los Jueces. Quiero leer los primeros 5 versículos. Hoy estaremos estudiando hasta el versículo 25 y estaremos haciéndolo expositivamente el pasaje de hoy. Dice entonces así la palabra del Señor en Jueces capítulo 13, leo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Lea conmigo por favor la escritura. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La historia de Sansón. El tema que hoy nos compete una vez más es la crianza de nuestros hijos. La crianza de nuestros hijos. En la Biblia, el libro de los Jueces es algo muy particular, en razón que la generación que se había levantado en Canaán no conocía ni sabía de Jehová. El capítulo 2 de los Jueces nos dice que toda esta generación fue reunida a sus padres, es decir, murieron. Y que ahora se levantaba una nueva generación que no conocía a Jehová, ni sus obras, ni sus portentos, ni mucho menos sus testimonios. Es decir, que cuando la Biblia nos dice que esta generación se levanta desconociendo a Dios, es una generación que entraron en apostasía. El libro de los Jueces nos muestra
cómo Israel apostata una y otra vez delante del Señor. Y las consecuencias de la apostasía son la disciplina del Señor. De acuerdo a lo que hemos leído, vemos en el primer versículo que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. ¿Qué era lo malo que estaban haciendo? Habían abandonado la ley del Señor, entraron en desobediencia al Señor, negaron al Señor y renunciaron a vivir bajo su ley, bajo sus normas y sus estamentos. Eso es lo que significa en esencia la apostasía. Es el abandono, es la desobediencia, es la negación y es la renuncia a las cosas del Señor. Cuando un cristiano o una persona que está en la iglesia comienza a apostatar, cuando abandona, cuando desobedece, cuando niega y cuando renuncia a lo que Dios ha establecido en su palabra. Criar en la Biblia significa nutrir. Cuando hablamos de la crianza de los hijos, significa que es como cuando les estamos dando el biberón, les estamos nutriendo. Criar en la Biblia significa acompañar, significa educar. Y esto se traduce de manera particular como amar a nuestros hijos. En la historia de hoy, que es una historia de las que no quisiéramos leer en las Escrituras, vemos la historia de un bebé, alguien que estuvo en el vientre de una madre, engendrado por un padre cuyo nombre es Manoa, pero que por el camino, el plan que Dios tenía, se va desdibujando, se va distorsionando. Y entiéndanme bien, hermanos, yo sé que Dios es soberano, que nada se sale de su control. Yo sé que Dios está sobre todas las cosas, eso lo doy por sentado. Pero también la Biblia nos dice que el hombre es responsable. Dios es soberano, pero el hombre, es responsable. Para criar a los hijos es necesario conocer las razones por las cuales los hijos nos son dados. Ese es el primer encabezado del versículo 1 al versículo 5. Es necesario saber las razones por las cuales nuestros hijos nos son dados. Las razones por las cuales nuestros hijos nos son dados. Leamos los versículos 1 al 5. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Los filisteos se les conoce como las gentes venidas del mar. Ellos procedían de las costas de Grecia y las costas del mar Egeo. Se trasladaron por todo el Mediterráneo hasta llegar a la ciudad costera, cuyas ciudades eran Gaza, Ascalón, Esdón, Ecrón. Esas eran las ciudades de los filisteos. Y había una ciudad muy particular que se llama Gat. De allí procedía un paladín que se enfrenta con David en el libro de Samuel. Ustedes dirán, ¿qué características tenían los filisteos? En primera instancia eran hombres de gran estatura. La práctica de la inmoralidad que hacían los filisteos los llevaba a tener distorsiones genéticas. Ustedes recuerdan que el filisteo que se enfrenta con David, ¿cuántos dedos tenía en su mano? 6. ¿Y cuántos dedos tenía en sus pies? 6. O sea, eso no es normal. Era un hombre de gran estatura. Y nos preguntamos por qué se altera la genética. Mis hermanos, porque en estos pueblos, en estas gentes venidas del mar, los filisteos,
se practicaba la inmoralidad entre miembros de la familia, había una distorsión genética. Adicional, los filisteos adoraban los dioses de la fertilidad y en el templo que tenían en su región había un dios llamado Dagón, mitad pez, mitad hombre. Era algo así como un sireno. Pero también algo muy particular, mis hermanos, es que la cultura filistea en relación a la cultura de los israelitas, específicamente a la tribu de Dan, que es la que colinda con los filisteos, era una cultura adelantada tecnológicamente. Era una cultura que había tecnificado la metalurgia y habían tecnificado de manera muy particular el trabajo con el olivo o todo lo que se desprende de allí. Amados hermanos, algo así como los Estados Unidos son para los países de Latinoamérica, los Estados Unidos es muy atrayente. Los Estados Unidos son un país al cual todo el mundo quisiera ir por la tecnología, por el avance, por la oportunidad, por la educación, por muchas cosas. La tribu de Dan no quiso y no pudo nunca sacarlos. La tribu de Dan fue una tribu que se amalgamó con las prácticas de los filisteos y este hombre que va a nacer fue dado por Dios como un libertador para sacar a los israelitas de la mano de los filisteos. Y el texto nos dice que 40 años estuvo entregado Israel, específicamente esa parte, a los filisteos, la tribu de Dan. Amados hermanos, no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos desconocer que la cultura y el mundo atraen a nuestros hijos. Este mundo y sus deseos son llamativos para nuestros hijos. Puede ser desde las amistades, desde los contextos escolares, desde la misma música que escuchan nuestros hijos, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, desde la misma tecnología, el mismo internet, toda esta cultura, si pudiera absorber a nuestros hijos, lo haría. Para Israel era un tiempo difícil, para Israel era un tiempo adverso, para Israel era un tiempo donde Dios no es que estuviera ausente, sino que Dios los entregó. El texto nos dice entonces que había un hombre en Tresora de Estaol. Era una ciudad cerquita a Bexemes en la llanura de Dan. Allí se le presenta el ángel del Señor y le dice: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Este ser que está aquí es muy especial porque muestra su omnisciencia y se lo declara a la esposa de Manoa al decirle: tú eres una mujer estéril, tú eres una mujer, ustedes son una familia que no han podido tener un hijo, pero él mismo le dice: concebirás y darás a luz un hijo. Y entonces las razones que le presentan las encontramos en el versículo 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este ciclo de opresión y liberación, ya no hay clamor. A través del libro de Jueces mostramos la decadencia de Israel, un pueblo oprimido, pero que de vez en cuando clamaban a Jehová y Jehová respondía. Sin embargo, ahora es la gracia y la misericordia de Dios quien da la provisión de un varón que se concibe con un propósito muy definido. Quiero que miremos lo que el ángel le dice en el versículo 5. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo.
Los hijos, lo dijimos hace 8 días, son herencia del Señor. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Pero también decíamos que nuestra iglesia tiene hijos y que nosotros todos debemos velar por ellos. Acá algunos son ya abuelos, tienen nietos, para que también oren a Dios por ellos y vean el propósito de Dios en sus vidas. Dice el versículo 5 que el ángel le describe lo que esta mujer tenía que hacer. No solo las razones están delante de lo que Dios les está diciendo por medio de su ángel, sino que ahora cómo esta mujer recibe la instrucción de Dios. Y eso nos lleva a mirar nuestro segundo punto en la mañana de hoy. Hemos dicho que para criar a nuestros hijos se requiere conocer las razones por las cuales nuestros hijos nos son dados. Pero también, en segunda instancia, para criar a nuestros hijos se requiere conocer las instrucciones de Dios. Para criar a nuestros hijos se necesita conocer las instrucciones de Dios. Repito, para criar a nuestros hijos se requiere conocer las instrucciones de Dios. Versículo 6 al versículo 14. Vamos leyendo con detenimiento el pasaje. Versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. La mujer, como lo debe hacer una esposa con su esposo, le comunica a su esposo lo que había sucedido. Hay esa comunicación de los acontecimientos que se están presentando. La mujer describe a este mensajero como alguien temible en gran manera. Lo describe como el aspecto de un ángel de Dios. Ellos no pueden ver realmente quién está delante de ellos. Y eso habla de la espiritualidad de los padres. Eso habla de lo que había en ellos. Mis amados hermanos, cuando decimos que es necesario conocer las instrucciones de Dios, estamos diciendo que los padres tienen una comunicación, los padres tienen una comunión continua y permanente con Dios a través de su palabra, a través de la oración. Eso no pasa en el contexto del libro de los jueces. Versículo 7, y me dijo: he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. La esposa le está comunicando a Manoa la visita que tuvo. Le está comunicando lo que está aconteciendo. El ángel le declara su esterilidad, le anuncia que va a concebir y que va a dar a luz un hijo, pero vienen las instrucciones. Lo que el ángel le está mostrando a la esposa de Manoa son el voto que hacían los nazareos. En el capítulo 6 del libro de Números, versículos del 1 al 8, allí se nos muestra en qué consistía el voto de los nazareos. Dios había escogido una tribu para que le agradara y para que le sirviera, la tribu de los levitas. Pero si de las demás tribus de Israel querían servirle a Dios, entonces los hijos que le servirían a Dios debían hacer un voto de consagración. La palabra hebrea es nazir, que significa que el que iba a hacer este voto era dedicado, era consagrado y sería apartado para servirle a Dios. No solo esto lo encontramos en Sansón, también lo vamos a encontrar en Samuel.
Y dice la escritura allí en el libro de Números que el Señor habló a Moisés y le dijo por medio de él a los hijos de Israel que si alguno quería hacer voto nazareo para dedicarse al Señor, tenía que abstenerse de vino y sidra, es decir, no podían consumir licor alguno. Y quiero que eso lo tenga en mente para las próximas enseñanzas. No podía pasar navaja sobre su cabeza, es decir, no se podía cortar el cabello ni rasurarse el cabello. Era la señal de que éste era consagrado a Dios. Y número 3, que todo el tiempo de su nazareato no podía tocar cosa muerta o persona muerta, porque este voto era un voto de santidad, consagración y dedicación al Señor. Las instrucciones de Dios para la mamá. Amados hermanos, como padres, como abuelos, como iglesia, mi pregunta es esta: ¿tenemos claras las instrucciones de Dios para mis hijos? ¿Tenemos claras las instrucciones de Dios para guiar, dirigir, a orientar a nuestros hijos? Nuestros hijos nos son dados básicamente, elementalmente, para que sean dedicados al Señor. En nuestras iglesias tenemos la práctica, el hábito de presentar nuestros hijos a Dios. No porque Él no los conozca, Él ya los conoce de antemano, sino para mostrarle a la congregación que el hijo que Dios nos da, los bebés que Dios nos da, son para dedicarlos al Señor. Y pensar que esto se distorsiona por el camino, pensar que pensamos de vista lo que Dios nos ha dado, sus instrucciones. A veces en la iglesia le preguntan a uno: pastor, ¿será que el 31 de diciembre puedo disfrazar a mis hijos? Jesús, ¿qué piensa de eso? Nos toca madurar. Y aquí viene la aplicación en el versículo 8. Una vez su esposa, la esposa de Manoa, de la cual no sabemos el nombre, le comunica a Manoa lo acontecido. Y entonces dice la escritura en el versículo 8, padres, mire ese versículo 8. Es lo que tenemos que hacer como padres. Entonces oró Manoa. Entonces Manoa imploró. Entonces Manoa clamó a Jehová y dijo: aquel ángel, oh Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe, subraye eso, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Clama a Dios y dile: Padre, enséñame lo que yo debo hacer con mis hijos. Padre mío, enséñame lo que debo hacer con los que me has dado. Manoa está pidiendo en oración y ruego el consejo de Dios. Está diciendo: vuelve ahora que el varón que tú enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros para que nos enseñe, nos diga, nos muestre lo que tengo que hacer con mis hijos. Nuestros hijos, nuestra
nuestros hijos deben ser instruidos, deben ser guiados, no por nuestros sentires o nuestros quereres. Nuestros hijos no deben ser guiados por nuestros presupuestos o nuestras presuposiciones. Nuestros hijos deben ser guiados por el consejo de Dios, por el consejo de su palabra. Y esa debe ser nuestra oración. Esta debe ser la preocupación de todos nosotros como papás, como mamás, como abuelas y como abuelos. Un padre y una madre deben ir en oración, ruego y clamor al Señor para que Él pueda dar de su sabiduría, para que Él pueda dar de su consejo, para que Él pueda decirnos las palabras que nuestros hijos requieren para que la cultura, para que la sociedad, para que las comunicaciones, el mundo que los rodea, no los vaya a jalonar como Sansón fue jalonado y llevado al lastre del desvío de su propósito. Enséñanos lo que hayamos de hacer con el niño. En otras palabras, necesitamos tener la instrucción clara de Dios. ¿Y dónde está esta instrucción? Está en su palabra. Está aquí en las Escrituras. Por amor de Dios, padres, es un llamado al discipulado, es un llamado a que no abandone la Biblia. Sé que estamos ocupados, tenemos tareas, tenemos responsabilidades, claro que sí. Ustedes no pierden el tiempo, son papás y madres ocupadas, pero es necesario caminar la milla extra, es necesario caminar de más. Por amor a Dios y por amor a nuestros hijos. El versículo 9. ¿Qué hace Dios en el versículo 9? ¿Qué hizo Dios? Porque ese es el consejo de su voluntad. Y Dios oyó. Porque cuando claman los justos, ¿qué hace nuestro Dios? Claman los justos. ¿Y qué hace Jehová? Oye, ¿y de qué los libra? De las angustias que tenemos con nuestros hijos. De las angustias que tenemos con los que Dios nos ha dado. A veces decimos, ¿y ahora qué voy a hacer con mi hijo? ¿Qué voy a hacer con mi hija? Se me salió de las manos. No lo puedo controlar. Bendito muchacho. Está China. ¿Y qué hacemos? Clame a Dios. Y oyó Dios la voz de ¿quién? De Manoa. Y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido no estaba ahí a la mano. Versículo 10. La mujer corrió prontamente a avisarle a su marido y decirle: mira, se me volvió a aparecer aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? El texto hebreo deja ver como el tono que tengo. ¿Eres tú el varón que se presentó a mi mujer? Y la respuesta del ángel, ¿cuál es? Y usted sabe en el hebreo a quién se refiere ese yo soy. ¿Dónde están esas mismas palabras? Amén. Amén, amén. Yo soy. Es Dios quien está ahí. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, cuando mi hijo venga a luz, cuando mi hijo venga a este mundo, cuando tus palabras se cumplan. Y otra vez esta pregunta vuelve a decirnos lo que tenemos que hacer. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? En otras palabras, Señor, ¿cómo es que deben vivir mis hijos? ¿Cómo deben vivir mis hijos? ¿Y qué tenemos que hacer con él? Hay una preocupación legítima en Manoa. Por eso el texto nos presenta
un interrogante que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos. ¿Cómo debe ser la manera de vivir de mis hijos? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Qué tengo que hacer con él? El apóstol Pablo, allá en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, nos da una luz acerca de la crianza de la cual estaremos hablando. En el capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos que me escuchan esta mañana, niños, niñas, la obediencia a los padres es clave, porque honran el cuarto de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego dice a los padres: padres, ustedes padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación, no mía, sino amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Manoah dice: entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué tengo que hacer con él? Y alguien dijo una vez en esta enseñanza: pues darle tabla. Versículo 13. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah una vez más y le da ahora la instrucción. ¿A quién? Al papá. Ya había recibido la instrucción ¿quién? La mamá. Ahora le toca el turno al papá. Pregunto, padres de familia, ¿ustedes están en acuerdo en la instrucción de sus hijos? O sea, ¿la mamá está de acuerdo con el papá en lo que dice Dios? ¿O hay conceptos y definiciones separadas? En otras palabras, una cosa dice la mamá y otra cosa dice el papá. Pues los dos tienen que ir a la misma fuente, la misma instrucción. El ángel no le cambia la instrucción a Manoah. O sea, Dios es consistente en lo que dice. Y se lo dice a todos por parejo o por igual. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah y le dice: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ella ya se las comunicó. Y vuelve y se las recuerda. Dice: yo ya se las dije a ella. ¿Sí? Dice el texto. La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ahora se las voy a decir a usted. No tomará nada que proceda de la vid, o sea, nada de licor. No beberá vino ni sidra. Es decir, que los licores procedían de los vinos o de las sidras. Tampoco va a comer cosa inmunda y guardará todo lo que le mande. Aquí la palabra guardar significa poner en el corazón y hacerlo efectivo en la vida. Poner en el corazón las palabras de Dios y hacerlas efectivas a través de la obediencia. Así que las instrucciones del ángel con suma precisión y con sumo detalles, ¿cuáles son? No bebas vino ni sidra, no comas cosa inmunda, no pasará navaja sobre su cabeza, esa es la señal. El niño será nazareo o consagrado o dedicado a Dios. No tocará cosa inmunda. Y sobre el niño hay un propósito. Como padres y madres tenemos la instrucción de Dios acerca de la crianza de nuestros hijos, pero debe ser de manera clara. Queremos tener un discipulado con los padres de familia. Y queremos
apoyarles pastoralmente en la crianza de sus hijos, no que se los criemos. Y quiero que usted pueda anotar en esta mañana qué necesita saber o en qué necesita ser orientado. Y al final de la enseñanza, al final del servicio de hoy, me dice o nos dice cómo orientarles, que quisieran saber un poco más, porque de eso se trata. Algo así como una reunión de padres de familia de la iglesia. Nosotros tenemos prematrimoniales, tenemos muchas consejerías, pero tal vez en esta parte sobre la disciplina y crianza de nuestros hijos, también todos necesitamos trabajar. Me incluyo ahí porque no soy un papá del todo perfecto. Estoy en ese camino y también la enseñanza y la exhortación es para mí como papá. Veamos nuestro tercer y último punto en esta mañana. En los versículos 15 al 25 vamos a encontrar una ilustración del Evangelio. Y el tercer punto es padres que se postran y adoran a Dios por el Evangelio. Padres que se postran y adoran a Dios por el Evangelio. Si el Evangelio no está en mi corazón, si el Evangelio no está en mi vida y si el Evangelio no está atravesando mi ser, es muy difícil hablarles del Evangelio a nuestros hijos. Si el Evangelio no traspasa mi corazón, si el Evangelio no traspasa mi vida, si me cuesta mucho ver el Evangelio en la lectura de las Escrituras, amados hermanos, hay dificultades, porque ¿qué voy a transmitir? ¿Qué voy a enseñar? Y lo más importante, ¿qué voy a modelar? Versículo 15, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y le prepararemos un cabrito. Esta palabra detenerte significa queremos que vengas a posar a nuestra casa. Querían tener una atención y le querían guisar, le querían preparar un cabrito. La respuesta del ángel, versículo 16, y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mejor, ofrécelo en holocausto a Jehová. La expresión ofrécelo significa es mejor el sacrificio a Dios. Tienes un cabrito, no me lo des para comer, no lo voy a comer, mejor ofrécelo al Señor, ofrécelo a Jehová. La respuesta es evasiva: no comeré de tu pan. No quieras tener una atención conmigo. Mejor ofrécelo a Jehová. Y esta expresión o esta línea las van a encontrar en el Evangelio de Juan. Y dice la Escritura al final del versículo 16: y no sabía Manoah que él fuese el ángel de Jehová. Versículo 17: entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. ¿Qué respondió el ángel, mis amados? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? ¿Qué es? ¿Cómo es el nombre? El admirable. ¿Dónde está esta escritura, esta palabra admirable? ¿En qué libro? ¿En qué profeta? En Isaías. Es exactamente el mismo vocablo. O sea, ¿quién está ahí? Mis hermanos, ¿quién está en nuestros hogares? ¿Quién es el más interesado en estar en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros lechos? ¿Quién? El admirable, el maravilloso, dice otra escritura.
el príncipe de paz. Pero Manoa desconoce quién está ahí. Por eso le pregunta: ¿y cuál es tu nombre? ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Quiero que miren la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Aunque Él es admirable, maravilloso, extraordinario, el alfa, la omega, principio y fin, pero Él viene, condesciende a estar con su pueblo, a estar con su hogar. En el Nuevo Testamento le vamos a encontrar diciéndonos estas palabras de compañía, de gracia, de amor, de bendición. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está todo el tiempo conmigo, aunque yo lo ignoro, aunque yo como lo tengo ahí. Entiéndame bien el lenguaje humano, pero Él está ahí. Y entonces Manoa toma un cabrito. En medio de la apostasía, en medio de lo que estaban viviendo los danitas, este hombre tiene por allá algo de Dios, porque él ofrece la oblación o ofrece el sacrificio acompañado de harina, acompañada de una ofrenda. Y el libro de Levítico, en el capítulo 7, versículos 11 al 14, nos dice que cuando se ofrecía a Dios específicamente sacrificio de paz, ese sacrificio se acompañaba de un pucho de harina o de un poco de harina. Y miren el evangelio, por favor, hermanos, o la sombra del evangelio. Miren el evangelio, mis hermanos. Dice la escritura que Manoa toma el cabrito y la ofrenda y los ofrece sobre una peña, es decir, una piedra que estaba por ahí, y la ofrece a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Jehová y su mujer. Los dos padres ¿qué están mirando? ¿Qué están mirando? El sacrificio. Y dice la escritura, porque aconteció que cuando ¿la llama qué? ¿A dónde subía? Al cielo. ¿Quién iba en medio de esa llama? ¿Quién? ¿Y quién es? O sea, que mirando el sacrificio, mirando cómo eso sube. Y aquí lo que el escritor sagrado, probablemente Samuel, nos está diciendo es que esto fue de agrado a Dios. La llama subía del altar al cielo. Esto nos indica que el sacrificio fue acepto delante de Dios, porque solo hay un único sacrificio acepto al Señor, en el cual nosotros como padres podemos ser aceptos y podemos postrarnos. Es decir, que nuestra adoración, nuestra bendición de postrarnos a Dios tiene que desprenderse del evangelio. El ángel de Jehová subió en la llama del altar a los ojos de Manoa. Eso es lo que toca mirar. Ellos ven esto y ¿qué hacen? ¿Qué hicieron? Se postraron y adoraron. Esta escena se va a repetir en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, con Elías, el pueblo que estaba claudicando, cuando ven el fuego que cae del cielo sobre el novillo que cortaron, cuando vieron el sacrificio y vieron caer el fuego, ¿qué dijeron? Jehová es Dios, y se postraron.
En la Biblia, en el Antiguo Testamento, leemos acerca del ángel de Jehová. Esto se llama una teofanía. Las teofanías son las manifestaciones de Dios. Y la manifestación del ángel de Jehová son las apariciones de Dios antes de su encarnación. Y sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es ¿quién? Para la crianza de nuestros hijos, Padre, es necesario el Evangelio. El Evangelio. Y eso nos lleva a las aplicaciones del sermón en esta mañana. Hemos dicho que debemos saber las razones por las cuales nuestros hijos nos han sido dados. Padres de familia, abuelos, tanto sus hijos como sus nietos, ustedes son creyentes y son cristianos. ¿Para qué les son dados sus hijos? ¿Para dedicarlos a quién? A Jehová. Probablemente ya no tienen el pelo largo, pero tienen la señal, tienen ahora señales. La iglesia es una señal, la oración es una señal, la Biblia es una señal, su ejemplo es una señal para que ellos se dediquen al Señor. La cultura es devastadora, hermanos. Es un modelo de adoctrinamiento continuo y permanente. Mire, la cultura no deja de adoctrinar a los hijos. Disney Channel y muchos programas que ven nuestros hijos son medios de adoctrinamiento. Hermanos, nuestros hijos son dedicados para Dios y esas son razones muy de peso que Dios nos da en esta mañana por su palabra para que apliquemos esto. Segunda aplicación: como padres, como madres, como hermanos, es necesario aprender la ley del Señor. Es necesario tomar sus normas. Es necesario sus decretos, sus leyes, sus ordenanzas. Esas son las convicciones firmes que como padres nos son dadas para que las enseñemos a nuestros hijos. Y quiero traer la enseñanza de Deuteronomio que estudiamos con los niños, pero también con los padres el día jueves. Y el Señor dice allí en Deuteronomio 6 que cuando los hijos le preguntaran a Dios qué son los testimonios, los estatutos y los decretos del Señor, ¿cómo debían responder los padres? ¿Cómo debían responder? Con el Evangelio. ¿Y cómo debieron responder los padres? Hijo, hija, nosotros estábamos esclavos en Egipto, éramos esclavos de Egipto. Estábamos bajo el azote y el yugo de los egipcios. Pero el Señor, aquella noche que decidió enviar la muerte a Egipto, nos dijo que tomáramos un cordero, que lo apartáramos y que tiempo después lo sacrificáramos y que toda la congregación de los hijos de Israel tenían que inmolar al cordero. Pero esa noche, hijo mío, hija mía, teníamos que tomar de este cordero y acompañarlo de hierbas amargas para recordar de dónde nos había sacado el Señor. Pero también este cordero debíamos comerlos con panes sin levadura. Y con la sangre de ese cordero nos tocó colocarla en el dintel de la puerta para que cuando pasara la muerte no nos visitara. Así fue que fuimos liberados de Egipto. Eso tenían que recordarle los padres israelitas en el libro de Deuteronomio a sus hijos. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Decirles: hijos, yo era un pecador impío, estaba bajo el yugo y la esclavitud, bajo los vicios. Pero Dios envió
a Cristo, el Cordero Pascual, que quita el pecado de nuestra vida, que quita el pecado de nuestro corazón. Y ahora me ha mostrado su evangelio. Y la sangre de Cristo roció mi vida para que mi vida sea limpia de todo pecado. Y en aquel día, cuando venga la muerte o venga la justicia de Dios, la ira de Dios, esa ira no me alcanza, porque mi Cristo, mi Señor, llevó la ira en la cruz del Calvario. Hay que recordarles el evangelio a nuestros hijos. Y yo debo aprenderlo, debo vivirlo. Los padres deben acudir continuamente al evangelio. Cristo Jesús es el intermediario, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. El texto nos ha ilustrado la cruz del Calvario. El texto nos mostró un sacrificio. Quiero aquí recordar las palabras de Juan Bunyan en El progreso del peregrino. Cuando él llega a la cruz, dice: ¿qué lugar es este? ¿Quién murió aquí? Cristo murió aquí por mí. Aquí he llegado con mis harapos, he llegado con mi pecado, he llegado con mi maldad, he llegado con una carga muy pesada. Pero esa carga la voy a dejar aquí. Y ahora soy libre por el evangelio, por la muerte de mi Señor Jesús. Hermanos míos, si algo tiene este glorioso evangelio es esperanza viva, hermanos. Este mensaje ha sido un mensaje de preservación, un mensaje para indicarnos que tenemos mucho por hacer, mucho por qué orar, y que hay que hacer un trabajo con nuestros hijos. Padres, madres, iglesia del Señor Jesús, vengan a Cristo Jesús. Vengan hoy al sacrificio. Vengan a Cristo Jesús. Y postrémonos y adoremos ante Jehová nuestro Hacedor. El otro domingo quiero mirar un tema desde el capítulo 14, para que usted venga, hermanos, para que se anime. En un momento de nuestra vida, para que usted lo anote, vamos a tener que lidiar con las novias de nuestros hijos o los novios de nuestras hijas. Y quiero leerle la parte del versículo 14. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer, ¿de quién? De las hijas, ¿de quién? Ay, Dios, la palabra del Señor, ¿por qué será así? Este muchacho se enamoró. Nuestros hijos, ¿y qué tenemos que hacer cuando ellos se enamoren? Oremos al Señor y démosle gracias en esta mañana. ¿Quiere inclinar su rostro? ¿Quiere orar por sus hijos? Acá tenemos bebés, tenemos 2 bebés que Dios nos los ha dado como iglesia. Viene uno en camino. ¡Qué bendición! Nos llenamos de mucho gozo. Y ojalá Dios dé más hijos, porque herencia de Jehová son los hijos. Sus hijos son una bendición. Ustedes son bendición para nosotros, mis hermanos. No se le olvide el papelito en que le ayudamos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Nos sentimos con gozo, con alegría, saber que tú estás con nosotros, Señor. Que este mensaje es preventivo, Señor, para que lo mismo que pasó en estas historias no pasen ahora. Señor, muchas gracias por tu palabra. Vuelve a tus hijos, Señor, que esta semana en los discipulados podamos volver a recordar la enseñanza de hoy. Volvamos a recordar, Padre Santo, que en tu presencia hay bendición, Señor. Que tú estás con nosotros, Dios amado. Que tú estás con nuestros hijos.
que tú eres soberano y que tu amor y tu misericordia nos guían y nos acompañan siempre. Muchas gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Fieles discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron